Buenas noches. Mi nombre es Rafael Meléndez, soy participante de SAIA de la sección J de Derecho Laboral con el doctor Luis Rojas. El objetivo que se presenta en Derecho Laboral para efectos es la actividad que ejerce el abogado a los efectos de interponer una demanda por los tribunales de primera instancia en lo civil acá en el estado Lara. Pues evidentemente para iniciar este procedimiento el abogado se inicia con el escrito de demanda que debe contener una serie de formas y contenidos dentro del desarrollo del libelo de demanda a los efectos de poder llegar a una actuación prudente y poder salvaguardar los derechos del cliente. A tales eventos se deben cumplir de conformidad con el artículo 123 de la Ley Orgánica del Trabajo, de Procedimientos Laborales, igual el artículo 124 de la Ley Orgánica de Procedimientos Laborales del Trabajo, una serie de requisitos fundamentales que debe contener la demanda, como por ejemplo la formalidad del libelo de demanda, lo que es nombre, apellido. El abogado debe tener un poder amplio a los efectos de defender los derechos del cliente e igualmente pues debe contener nombre, apellido, dirección y todos los detalles prudentes desde el punto de vista jurídico legal para que el juez ante las partes pueda o bien beneficiar o bien hacer una sentencia a favor o en contra de la persona que es el que reclama su derecho a través de un petitorio por escrito, que puede ser evidentemente de forma oral o puede también hacerse, como así se destaca en la norma, por escrito con todas las formalidades de ley. En el día de hoy, viernes 10, vine a los tribunales de primera instancia y de tercera instancia ubicados en el primer piso y en el tercer piso del edificio nacional en el estado Lara, los efectos de poder evidentemente pues conseguir en detalle fotografía y elaborar el video dentro de las instalaciones. Sin embargo, por peticiones del doctor Torrealba, evidentemente el docente tenía que haber dirigido una carta académicamente para poder ser admitido que se grabara el video. Sin embargo, fue emitida una constancia para dejar evidencia de que las actividades de tipo con el juzgado a los efectos de reclamar derechos se interponga por esta jurisdicción del estado Lara. Sin embargo, tengo la evidencia de un escrito emitido con sello y firmado debidamente del secretario a los efectos de poder constatar que efectivamente asistí a las instalaciones del Tribunal Laboral del juzgado a los efectos de poder constatar y evidenciar cuál es la actividad del profesional en materia legal. Pues hasta aquí todo lo que argumenta lo que es la defensa a través de escritos de demanda y en conformidad con la norma. Seguidamente pues se cumplió con el objetivo, esperando pues que sea de conformidad con el docente, el doctor Luis Rojas. Muchas gracias y hasta entonces.